Conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. En el mes de marzo de 1991 tuvo lugar una tragedia en el Pirineo aragonés, en el pico Tuca Blanca de Paderna. Allí un grupo de soldados de alta montaña fue sorprendido por una luz. Sepultados por cientos de kilos de nieve, fallecieron 9 personas. Sus cuerpos fueron trasladados al refugio militar de Cerler. Y con el paso del tiempo, en aquel lugar, aislado por completo de la localidad, aseguran que diversos fenómenos sin explicación ocurren en el interior del edificio. Sombras, voces, taquillas que se abren y cierran, luces parpadeantes que despiertan en plena noche. Un lugar donde el misterio te mira a los ojos, de frente, y nadie puede escapar de él. Esta noche viajamos a una de las zonas más inestables de sucesos de investigación que carecen de una explicación, como sería en nuestra zona de Aragón. Así que prepárense porque comienza Abismo en Aragón Radio. Muy buenas noches. A tratar uno de los temas, pienso que más famosos, después de Belchite, que podemos tener en Aragón, de extraños sucesos que han dado la vuelta al mundo, que se ha investigado tantísimo en aquellos sitios y algo tan reciente en el tiempo como es desde 1991. Y estamos aquí en nuestro pequeño plató, nuestro pequeño refugio dentro de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Y pasamos a presentar esta mesa. Como siempre, aquí tengo a mi derecha a Dani Higueras, Mr. Krell. ¿Qué tal estás? Buenas noches, Nacho. Pues encantado de esta nueva aventura en la que vamos a tratar un tema también un poco controvertido que en su día causó una sensación a nivel nacional bastante importante, yo creo. Absoluto, absoluto. Y vamos a sacar todas las claves, las investigaciones, y para ello también Silvia Ladrero. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Bueno, pues la verdad es que es un lujo estar en este plató que estrenamos esta noche, con un tema que los aragoneses yo creo que sí que hemos vivido muy de cerca en los años 90 y es algo que siempre ha estado ahí. Cuando viajas a esa zona está presente. Va coleando, ¿verdad? Y siempre que llegas a Benasque, a esa zona de Cerler, y ya adentrado por completo en la montaña, pues te encuentras ese refugio militar clásico, ¿no? Como casi todos los que nos encontramos, lugar donde han estado diferentes, durante muchos años, ¿no? Militares que han pasado por allí, como podemos encontrar también en Candanchú y otros sitios, esas construcciones casi alpinas que nos recuerdan esa similitud que tienen. ¿Quién está aquí? Pues por supuesto nuestro profesor Jaime Arenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho, Silvia, Dani. Pues encantado de estar una vez más aquí para hablar, además hoy de unos fenómenos que ocurrieron en nuestra tierra y que además tienen un origen que, desgraciadamente ocurre más de lo que pensamos. Bueno, creo que trasladarse un poco esos momentos al frío de la nieve, aquel lugar donde ese sonido completamente acorchado y que nos produce además cierta melancolía. Y hay mucha gente que ha escrito sobre tempestades, sobre inviernos, y es muy dado, ¿no?, a trasladarnos también por medio de poemas a otro lugar, Silvia. Por ejemplo, uno de Miguel Hernández que se llama El soldado y la nieve y que comienza diciendo: diciembre ha congelado su aliento de 2 filos y lo resopla desde los cielos congelados, como una llama seca desarrollada en hilos, como una larga ruina que ataca a los soldados. Y al final describe casi, podríamos compararlo con todo este suceso. Dice: la frialdad se abalanza, la muerte se deshoja, el clamor que no suena, pero que escucho, llueve. Sobre la nieve blanca, la vida roja y roja hace la nieve cálida, siembra fuego en la nieve. Tan decididamente son el cristal de roca, que solo el fuego, solo la llama cristaliza,
que atacan con el pómulo nevado, con la boca, y vuelven cuando atacan recuerdos de ceniza. Querido Jaime, ¿qué te parece si introducimos este suceso, las investigaciones y abrimos esta mesa para hablar entre todos de lo que allí ocurre, de por qué nos dirigimos hasta allí, por qué esas llamadas al mundo del misterio y por qué esas llamadas a la investigación que nos hace replantearnos si puede haber vida más allá, si esa vida, esa especie de muerte se puede quedar como enclaustrada entre los muros, las paredes o lo que llaman, ¿no?, en el viejo Belchite la memoria de la piedra. Pues sí, Nacho, verás, tenemos que retrotraernos en el tiempo e ir hasta el 11 de marzo de 1991, cuando 133 militares españoles estaban llevando a cabo unas maniobras de las que se denominan vida y maniobras en la nieve. Es decir, lo que estaban haciendo esos cazadores de montaña y esas compañías de escaladores era realizar maniobras en un contexto en el que por su labor, por su empleo en el ejército podían llegar a encontrarse, que era actuar pues ante una situación climática en la que todo está cubierto de nieve y por supuesto hace un frío brutal. Los Pirineos principalmente son la zona de España en la que los militares entrenan este tipo de maniobras alpinas, de escalada, de supervivencia en territorios helados y de hecho una buena prueba de ello es que aquí al lado, como quien dice, en Jaca tenemos la ENMOE, la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales. Pero aquel 11 de marzo, esos 133 soldados, que iban en grupos de entre 10 y 13 hombres, sufrieron un accidente. Y sufrieron un accidente porque se adentraron en una zona de avalanchas, a pesar de haber recibido, no solo ellos, sino toda la sociedad, una alerta por avalanchas, porque estamos hablando de marzo, es decir, estamos hablando no de una avalancha de nieve suelta que se suele producir pues por aerosoles de alta velocidad, que tiene una densidad muy baja, que se produce cuando el manto ha caído, todavía no se ha asentado y se desliza. Es la típica avalancha que vemos con mucho polvo, que deja nubes de nieve y que alcanza unas velocidades tan rápidas que llega incluso a sobrepasar las pequeñas colinas o las pequeñas laderas encontradas con las que se va enfrentando. Luego tendríamos lo que es una avalancha de placa, que suele suceder cuando después de una ventisca, por algún motivo, se corta la nieve, se corta lo que es la placa que estaba debajo de la nieve última caída y por lo tanto al perder sustento inferior cae. Y por último tenemos la nieve de fusión, que es cuando hace calor. Estamos posiblemente hablando entre un mix, en este caso de estos montañeros, de un mix entre una avalancha de placa y una avalancha de fusión, porque estamos hablando ya de épocas de marzo en las que podría haber ya algo de fusión de nieve debido a la temperatura. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pilló desgraciadamente la avalancha, que tuvo unas dimensiones de 100 metros de ancho por 200 de largo, alcanzó a 11 militares, de los cuales 9 de ellos fallecieron. No me puedo resistir a recordar a estas 9 personas, a estos 9 militares que dieron la vida por España. Fueron el teniente Fernández González, el cabo primero Dorado Díaz, el cabo Pozuelo González y los soldados Rodríguez González, García Peña, Tallón Marín, Vives Cerdán, Pérez Mendiguren y Gorriz Cano. Eran tanto cazadores de montaña como de la compañía de escaladores del regimiento de Valladolid. Posteriormente, tanto los propios militares como incluso gente de los pueblos cercanos se acercó a auxiliar a estos militares que habían quedado sepultados, como digo, con el resultado de que de los 11 que fueron sepultados, 9 de ellos fallecieron. Tras poder rescatar no solamente los cadáveres, sino también bastantes enseres, son trasladados al refugio militar de Cerler, donde ubican a los cadáveres en lo que se llama la fresquera. La fresquera es un espacio abordillado que se sitúa bajo cubierta directamente y a esperas de la identificación final, aunque al ser militares se sabía perfectamente quiénes eran, y el posterior entierro, pues los tuvieron allí un tiempo.
Ya comentaban que algunos testigos de los militares que iban en compañía que no les dio tiempo a nada. De hecho, hay algunas manifestaciones que hacen posteriormente en los que dicen se escuchó como un trueno y luego gritos de avalancha, avalancha. No dio tiempo a nada. Para el que no haya ido a la montaña, para el que no haya visto de cerca una avalancha, lo cierto es que si te pilla debajo es realmente complicado escapar de ella. Hay que ser un auténtico experto. Cuando vemos a veces imágenes en televisión de esquiadores que van sorteando una avalancha por delante o que incluso salen de ella, bueno, hay que decir que son los menos de los casos y que a cualquier montañero, por muy experimentado que sea, como le pille una avalancha, por ejemplo, de placa al cortarla él con los esquís, porque estos militares iban con esquís de travesía, bueno, pues lo va a arrastrar y hay formas, hay maniobras para intentar sobrevivir, pero muchas veces en las de polvo te llegas a asfixiar y en las que son de placa y de fusión, al quedar sepultado, el propio peso de la nieve te termina ahogando. Es muy importante esto porque al final estamos en un momento, en unos días donde empezó a haber mucho calor. Ese calor, sobre todo, lo que hace es separar esas placas de nieve. Los militares son los primeros que lo que hacen son diferentes cortes pues para ver la estabilidad de la nieve y decir, bueno, pues se puede o no se puede, ¿no? Fue un momento que nosotros no vamos a juzgar, ni mucho menos si debió hacerse o no, pero bueno, la verdad es que había mucho nerviosismo también en las filas esos días. Cierto es lo que me dices de... Claro, cuando hay una luz, cuando hay una avalancha de nieve, la opción más rápida si estás esquiando es tú dirigirte casi en línea recta o con giros muy pequeñitos hacia abajo y puedes llegar a ganarle, ¿no? Si no, pues ya se sabe que te tienes que intentar quitar la mochila o los bastones, los palos y nadar. Nadar para intentar salir, porque al final la nieve es ese compactado con aire que va cogiendo muchísimo aire. Y si la luz te coge... Esto es importante, yo creo que además la gente lo debería saber. Si vas a montaña, puedes ir un día y te puede coger una luz perfectamente, sobre todo si haces esa media ladera y puedes cortarla. Y lo que hay que hacer es esa forma de nadar para intentar llegar lo más alto posible, porque si tú te quedas sepultado, habitualmente se fallece de asfixia y son 15, 18 minutos. Que la gente dice, bueno, llamamos a que venga el helicóptero, al 112, etcétera. No, sí hay que llamar, por supuesto, pero hay que actuar. El helicóptero no llega tan rápido, están en zonas bastante complejas de llegar. Y lo que se dice es que hay que estar siempre en posición fetal, taparse la nariz y la boca porque al final es un polvo que te puede asfixiar y dar golpes fuertes para generarte esa cámara de aire, porque ese aire tú al compactar la nieve estás aprovechando ese aire para tener un poco más de tiempo. Y claro, cuando dicen, bueno, pues rascar para salir, pero no sabes si estás hacia la izquierda, derecha, hacia abajo o hacia arriba. Entonces dicen que lo ideal siempre es escupir y ver hacia dónde te cae la saliva. Si te cae, lógicamente, en la cara, bueno, pues es que tienes hacia arriba, ¿no? Tendrías que intentar hacer lo posible. Pero bueno, la verdad es que yo conozco unos cuantos que han sido engullidos por una luz y bueno, sus recuerdos son... Me acuerdo uno que me decían los de alta montaña, los de la EMOE, dice, fueron 3 minutos. Bueno, dice que fue una eternidad. Y lo que has recordado de estos fallecidos, hay algo muy bonito si tú vas a la ciudadela de Jaca. Y es que a los soldados fallecidos en operaciones especiales en alta montaña, las escuelas de esquí y alta montaña, como son también personas ciertamente anónimas, lo que hacen es una flor de lis, una flor Edelweiss. Entonces la Edelweiss, en la ciudadela hay diferentes Edelweiss, cada uno que fallece le colocan esa flor de las montañas y es un recuerdo anónimo a esta gente. Pues por ya dejar el tema abierto a los compañeros, bueno, digamos que todo lleva su protocolo, todo transcurre con cierta normalidad dentro de la desgracia que supuso este accidente, hasta que el 28 de septiembre de 1992 el diario Aragón informa de que el ejército está llevando a cabo lo que parece ser una investigación sobre fenómenos paranormales en el refugio de Cerler, donde se cobijaron a los cadáveres durante los primeros días. Esta noticia es increíble y es absolutamente necesaria remarcarla. El propio ejército es el que dice, ojo, que aquí hay una serie de sucesos y no sabemos cómo, pero abrimos una investigación, pues obviamente para determinar si esto es un problema de cañerías, si es un problema de retejados que hay que hacer, pero desde luego explicación ellos no encontraron ni tenían. Efectivamente. Además, luego negaron que se estuviera llevando a cabo una investigación sobre un fenómeno paranormal, pero lo cierto es que la investigación comienza
porque los soldados que habitan el refugio de Cerler, e incluso cuando están haciendo guardia en las garitas, pues ven luces, oyen cómo se abren y se cierran las taquillas, sienten pisadas, sienten incluso que llegan a perseguirlos. De hecho, hay bastantes testimonios de soldados que han querido dar la cara y contárnoslo. Y sobre todo son para mí sorprendentes, ¿no? Cuando dicen ver luces en la montaña, que se acercan y que se alejan, porque al final es gente que está preparada y que para ellos es el día a día estar en una garita con esas condiciones climatológicas, conocen perfectamente el entorno y es muy sencillo que si lo que está viendo es un excursionista lo va a identificar. Al final es gente que está armada y que está muy preparada para no cometer un error. Entonces, bueno, pues quizás a partir de aquí es cuando se da la voz de alarma o se escala en la cadena de mando y al llegar a determinados mandos pues deciden hacer una investigación de qué está pasando y por qué tienen a los soldados del cuartel de Cerler aterrorizados. Hay algo muy importante en estos inicios y es que por ese refugio pasan grupos diferentes cada mes o cada semana, porque hacen sus ejercicios, sus maniobras durante X días, están 8 días, 15, 10, los que sean. Entonces, claro, la alarma saltó cuando gente, militares de diferentes lugares de España, comenzaron a contar la misma historia. Les ocurría lo mismo antes de salir en prensa. Es decir, no podían venir pensando, bueno, allí ocurren estos fenómenos. No. Empezaron a vivirlos completamente a ciegas, sin saber nada previamente. Así que esta es la principal causa por la que se comenzó a investigar dentro del propio ejército. Y es algo muy interesante que no ha dejado de ocurrir desde entonces hasta la actualidad. Sí, bueno, de hecho, es lo que hablamos, ¿no? Es muy curioso que la gente, los soldados que se arremolinaban allí en esos días, ningunos incluso no tenían constancia de ningún hecho, como bien has dicho. Y claro, eso no mete en la ecuación la sugestión o la autosugestión, ¿no? Pero a mí lo que me parece muy curioso es que siempre coinciden los testimonios. Es decir, la fenomenología es prácticamente idéntica en todos los casos, ¿no? Y claro, esto te lleva a pensar que qué tipo de treta, como dijeron en su día, ¿no? Que eran soldados que habían hecho una broma, que bueno, el ejército intentó quitarle evidentemente fuerza al asunto. Claro. Y yo sigo con esa máxima, ¿no? Que decía muy bien, dice, cuando le cortas la lengua a un hombre, no lo estás dejando por mentiroso. Lo único que estás demostrando es que no quieres que el mundo se entere lo que tiene que decir. Es decir, el día siguiente a esa información que daba Jaime, el ejército desmiente totalmente, también creo, a través del Heraldo de Aragón, que eso no es así, que allí no sucede absolutamente nada, y da la callada por respuesta. Esto es un clásico que encontramos en infinidad de investigaciones, tanto en el ejército como en Guardia Civil, que hay unos casos tremendos de apariciones en carretera de los propios guardias civiles. Ay, es que yo lo he visto. Bueno, sí, lo ha visto usted, pero ya está. Entonces ya lo contaremos. Pero en Aragón, que es tierra, de verdad, tierra de avistamientos de objetos en el aire por parte del ejército, bueno, es que primero estamos en el Pirineo, que es esa frontera natural entre España y Francia, un lugar recóndito donde realmente los que pasan noches son ellos, en alta montaña. Ahí es donde también se entrenan el curso de operaciones especiales del ejército español, se lleva a cabo también en Jaca y en toda esa zona del Pirineo. Vienen incluso otros ejércitos y es esa facilidad que ellos tienen de acceso a mirar lugares recónditos donde la gente no tenemos la vista puesta. Y ellos, yo tenía unos testimonios tremendos. En la temporada pasada conté aquello de Canal Royal, lo que ellos hablaban del zorro blanco, que era como una especie de antropomorfo que andaba en lo alto de la montaña. ¿Cuál es la explicación muchas veces de esto? Bueno, pues cuando hablas con los médicos militares, ellos te dicen, claro, es que se pasan tantas horas al descubierto con esos fríos, donde hay esas caminatas que ellos van sin prácticamente con la brújula y un mapa, se tienen que buscar la vida como puedan. Dice, claro, pues igual son 3 días, como hay uno que salir desde Candanchú, creo que era llegar a Laneto. Búsquese la vida, usted llegue. Claro, dicen pues que ese desgaste físico, esa falta de descanso, el cansancio, etcétera, puede provocarte una visión. ¿Puede provocarte una visión o no? Pero claro, es que aquí estamos hablando en un lugar, un edificio
donde tú estás en pleno descanso, estás con tus facultades máximas, y ahí es donde empiezan... yo desconozco si esto ya venía de antes. Eso yo creo que sería un punto de partida, o nacen estos sucesos que investigó el ejército a raíz del accidente. Nunca ha habido un testimonio registrado antes del suceso. Nunca. Bueno, tenemos testimonios de militares que se han ofrecido a contárnoslo, y al final, bueno, nos hemos quedado con uno de ellos. Si queréis lo ponemos y escuchamos lo que nos cuenta uno de ellos que estuvo allí, que ha pasado varias temporadas por diferentes entrenamientos y diferentes momentos que han tenido. Así que vamos a escuchar el testimonio de uno de ellos que ha pasado bastantes noches en este lugar de Cerler. Pues lo que os cuento pasó por 2006 en unas maniobras programadas en Cerler. Era la primera vez que iba yo al refugio, y durante nuestro traslado hasta allí pues oía que se hablaba que allí había fantasmas. Yo con estas cosas, bueno, soy bastante escéptico. La primera noche pues no pude evitar gastarle una broma a mis compañeros, ¿no? Tras mi broma de madrugada intentábamos dormir en las camaletas, pero mientras tanto se oían golpes en el piso superior, y eran de todo tipo, eran muy fuertes. Se oía arrastres de muebles, sillas, taquillas. Y a ver, nosotros sabemos muy bien cómo suena una taquilla cuando se arrastra y demás. Estábamos un tanto acojonados y decidí, pues eso, subir a oscuras, pensando que podría ser alguien del refugio que nos estaba gastando una novatada. Por no hacer ruido, subí tal y como estaba, en ropa interior. Pensé que a lo mejor alguien me había oído subir, así que me agaché tras un macetero que había allí. Estuve así unos 20 minutos a oscuras, en silencio, y pasado el tiempo me cansé, desistí y volví donde estaban los demás. Pues al volver abajo, mis compañeros estaban muy preocupados porque no volvía, y además se seguían oyendo esos ruidos, esos golpes, y encima a oscuras pues se veía como la electricidad residual pasando por las luces. Al día siguiente, al volver de una pateada, pregunté al personal de allí qué había en esa planta, porque estaba cerrado y tal. Y me indicaron que era el secadero. Yo desconocía qué era. Me dijeron que cuando ocurrió el accidente de la Tuca de Paderna, los cadáveres que recuperaron de la nieve fueron almacenados allí. Días después, por un problema que hubo alimentario, al llegar la noche yo estaba fatal, y esos baños los recuerdo que eran bien antiguos, eran así de retretes turcos, de estos de agujero a ras de suelo, separados así por muretes a media altura, y oí cómo se abría la puerta principal del baño y alguien que entraba alguien, y se oían pasos que se iban aproximando hacia mí. Había pausas, pero cada vez estaban más cerca. Son pasos como los que podría hacer alguien que está de imaginaria nocturna, pero yo sabía que allí no había nadie. Y llegué a pensar que era una broma, ¿no? Me incorporaba y los pasos pues paraban y no veía a nadie. Me agachaba y volvían a aparecer. Llegué incluso a salir corriendo por todo el baño, abriendo la puerta de golpe y corriendo por allí para ver si había alguien escondido, y yo estaba absolutamente solo. Esto me sucedió esa noche de madrugada, pues hasta en 3 o 4 ocasiones distintas, y siendo esta última cuando ya por agotamiento, por cómo estaba, que me encontraba muy mal, alcé la voz, ¿no? Diciendo, oye, que ya es suficiente. Y de repente pues los sonidos de paso desaparecieron. Al día siguiente los compañeros que estaban de guardia en el piso de abajo estuvieron hablando conmigo, y ellos estaban en el hall principal. No pudieron dormir tampoco. Les saltaban las lágrimas contando que los perros que había allí del refugio se iban hacia un rincón y se ponían a ladrar de manera compulsiva sin venir a cuento, o hacia la puerta, y se oían pasos allí alrededor,
Y además había alguno que decía que había visto figuras que pasaban por los pasillos como sombras, pero en la oscuridad. O sea, fue bastante inquietante. Golpes, sillas, muebles, fogonazos de luces y algo que a mí me ha impactado, que es la palabra miedo. Pero la palabra miedo de tipos duros que están acostumbrados a estar en solitario en esos lugares, en esas noches tan largas, y dice, no durmió nadie. Nadie pudo dormir de lo que ahí ocurría. Bueno, y ahora con esto, ¿qué? Lo que dices, tienes mucha razón, ¿no? Esa palabra miedo, cuando viene de determinadas personas, por lo general estas personas son bastante escépticas y con disciplina y con una preparación para aguantar situaciones bastante duras. Pues claro, que lo describan de esa manera, como si fuera una realidad, porque para ellos ha sido una realidad. Esta persona, que además venía de Granada, acababa de llegar a el cuartel de montaña de Sancho Ramírez en Huesca, apenas había llegado, no conocía nada de esta historia y lo vivió en primera persona, y a día de hoy, esto fue en 2006, a día de hoy le sigue impactando, porque él no cree en nada del más allá, no cree. Entonces, sorprende también el detalle con el que cuenta todo el mundo los sonidos. Por ejemplo, él ha descrito que podía identificar esas pisadas que escuchaba en el baño como si fuera alguien de guardia, es decir, porque llevaba las cinchas que suelen llevar para el armamento de las guardias, ¿no? Las cinchas clásicas, los pasos, ¿no? Con las botas, todo. Lo describen de una forma que desde luego no se puede confundir con otro tipo de sonido que pueda venir de, pues yo qué sé, de cualquier persona que esté en zapatillas, ¿no? Si se supone que estaban durmiendo porque era de madrugada o... Claro, has dicho una cosa importante. Él era un escéptico donde dice, yo me reía de esto, iba a este lugar y ¡pum! Bofetón. Pero es que para escéptico tienes a uno enfrente, que es el que les habla. A mí me pegó un bofetón en el misterio, en Jaén, en el Parador, que todavía estoy dando vueltas, como luego me pasó en un lugar de Daroca. Entonces dices, bueno, aquí hay explicación. Y cuando intentas buscar esa cordura, decir, bueno, vamos a ir descartando esto, lo otro, no sé cuántos. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Hoy no vamos a profundizar el por qué son estas situaciones, porque podríamos aquí alargarnos infinitamente y ahora vamos con unos tiempos muy estrictos y muy meticulosos, pero, claro, aquí ha habido investigaciones. Aquí el ejército muchas veces abre sus puertas, al fin, pues para que se pueda investigar. No es el loco friki del misterio que va a poner una grabadora para hacer una psicofonía, no, sino lo que se busca es que nos dejen acudir a esos lugares gente racional para intentar descartar situaciones que no se puede explicar. Bueno, igual luego la ciencia lo explica dentro de unos años, pero hoy no tenemos ningún tipo de explicación. Al igual que si a mí me preguntan, bueno, ¿y qué son esas voces? ¿Qué son? Claro, me dicen, una psicofonía, una grabación. Para mí no son voces de difuntos, ni mucho menos. Pero claro, cuando se quedan en este umbral, cuando son esos sonidos, son esos golpes, ¿qué es todo esto? ¿Qué es lo que puede pasar? Sobre todo cuando existe esa palabra que es la llamada miedo. Además, que me gustaría resaltar algo que también nos comenta en el testimonio el amigo que ha tenido a bien confiarnos aquí a Abismo este relato, porque nombra una vez más siempre los animales, ¿no? A los soldados se les saltaban las lágrimas, recordando cómo los perros ladraban a un rincón, cómo se ponían nerviosos. Los animales, una vez más, yo creo que tienen respuestas que nosotros no tenemos a día de hoy, seguramente, y no tendremos quizá en muchísimo tiempo, ¿no? Pero me quedo también con ese detalle, miedo, ¿no? Estamos hablando de gente verdaderamente preparada, que sufre un miedo y está acostumbrado a un miedo bastante más real, tristemente hoy más mundano también del que estamos hablando, ¿no? Estos fenómenos. Pero sí que es cierto que me provoca mucha inquietud que estas personas tan con ese forraje tan frío, ¿no? Estamos hablando del ejército, tengan miedo a ese tipo de situaciones, porque eso denota que no es algo liviano, que no es algo sutil, que es algo que se produce con bastante incidencia
y que además es algo recurrente, muy recurrente, porque hemos hablado de la fenomenología que se repite en casi calcadas situaciones con el mismo patrón, ¿no? Y además, claro, quiero recordar que hay un informe de Comandancia Central que se elaboró en aquellos momentos y dictaminó que ningún soldado que estaba en Cerler tenía ningún tipo de trastorno, ni psiquiátrico ni psicológico, que pudiera alterar y formar o crear una sugestión que derivara en ese patrón tan secuencial y tan calcado, en este caso, en fenomenología, llamémosle desconocida o paranormal. Claro, si son voces, se ha investigado mucho en aquello que se conoce, hay que hablar de esto un día, la ventriloquía inconsciente, que es tú de forma inconsciente, con la boca cerrada, emites sonidos, emites voces perfectamente audibles y comprensibles. Y eso ahí nos deja esa bolsita por encima, ¿no? Es decir, bueno, y esto puede tener relación, pero claro, cuando ya tienes los golpes, los ruidos, que puedas tener esa cierta energía para poder provocarlos, bueno, pues estoy convencido también. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues cuando abrieron, pues hubo un programa hermano de este, como es Cuarto Milenio, donde decidimos ir unos cuantos a ver qué narices podía ocurrir allí. Y hay compañeros que estuvieron 3 noches, yo estuve una noche, y antes de empezar el programa, pues alguien que es amante de este, como es Aldo Linares, uno de los, para mí, el sensitivo más relevante que tenemos en nuestro país, con un poco esa herencia que él ha tenido del chamanismo peruano, y del grupo EPTA, digo, oye Aldo, digo, vamos a ver, tú como sensitivo, que a mí me rompe los esquemas este hombre cada vez que vamos a un sitio, ¿qué supuso para ti acudir a este refugio de Cerler, abrir, ¿cómo él hace? Es como abrir un portal a otra dimensión, a otro lugar donde él dice, claro, y es que no diferencio entre el mundo de los vivos o el mundo de los no vivos, o el mundo de los que tienen que estar aquí y los que no deberían de estar aquí. Bueno, pues Aldo nos cuenta lo siguiente, vamos a escucharle. Hola, la experiencia de Cerler fue muy interesante en cuanto a que nos desplazamos un grupo del programa para intentar un poco pues encontrar, digamos, pistas acerca de lo que podía estar ocurriendo allí. Fue un grupo en el que estábamos Clara Tahoces, Javi Pérez Campos, el doctor Gaona, yo y claro nuestros compañeros cámaras, y fue muy interesante en cuanto a todo el continente que puede tener un sitio como ese, ¿no? Un sitio en el cual pues se juntaba mucho la disciplina militar, al ser una academia, el hecho de un lugar tan grande con mucho tiempo, digamos, de actividad, el sitio un poco apartado donde estaba, y sobre todo los hechos pues tan tristes que ocurrieron, ¿no? En cuanto a una desgracia grupal. Desde mi punto de experiencia y desde lo que me tocó y lo que pude aportar, fue también bastante singular, porque estar en sitios así de por sí puede sugestionar un poco, ¿no? En cuanto a dar que pensar de lo que puede evocar, pero las experiencias se centraron mucho en percepciones de personas que parecían seguir haciendo su vida allí, una vida castrense. Una sala, recuerdo, en la que veía a 2 personas en una mesa como jugando, como a las cartas o algo así, o sentir unos pasos en una zona determinada, que luego pues los testigos corroboraron que era donde se sentían muchos pasos. Una habitación donde yo veía salir del fondo a alguien que venía también, pero como muy como siguiendo unas órdenes de algo, como llevando algo, y que es una zona donde se hicieron avistamientos y donde pues se oían muchos ruidos, y que evidentemente esos sonidos pues no eran los típicos atribuibles a los efectos físicos de tuberías o cosas así. Una parte de atrás donde había unos... yo lo que pude percibir era como cuerpos que se estaban llevando, y como mucha sensación de dolor, pero de silencio, ¿no? Y al mismo tiempo como de cierta indefensión por el hecho de estar en un lugar apartado y de algo que no llegaba, como de una ayuda que se necesitaba y que quizás no llegó oportunamente o en el tiempo que se necesitaba para que pudiese aminorar los daños. Curiosamente, en esa zona de detrás es donde se dejaron pues también muchos restos cuando se intentó rescatar a los que quedaron en la catástrofe esta, ¿no? De los personajes que murieron por el deslizamiento que hubo o algo así, porque ahí, como suele ocurrir, muchas de las cosas se me borran, pero porque no consigo almacenar todo en mi memoria, todo el paquete de información que supone esto, por decirlo de algún modo. Pero lo que sí recuerdo es que la sensación era muy extraña, ¿no? De arrebato, de
como suele ocurrir en circunstancias que han sido pues luctuosas y tristes y que han sido parte de accidentes o de catástrofes, ¿no? Ese arrebato, eso que de repente llega y se quita y se borra rápidamente y queda ese grito callado, ¿no? Ese silencio que tiene mucho que ver probablemente con lo inesperado. Y Serler pues fue un buen exponente de todo esto. Perdonad el audio, pero estoy en una gasolinera en medio de la nada por una investigación de Cuarto Milenio y es pues lo que se puede hacer en este momento, enviarlo de este modo. Así que nada, que un abrazo muy muy grande y lo dicho, que pues el misterio muchas veces está en cualquier lado, en los lugares que menos pensamos y sospechamos, pero anida más allá de tiempos y espacios, que es algo muy curioso. Un abrazo grande. Bueno, dicho algo muy importante, Aldo, el audio, pues el pobre donde le hemos pillado. Digo, Aldo, por favor, necesito un audio de tu experiencia para que nos ayudes a centrarnos y saber qué puede ocurrir. Claro, él ha hablado de algo muy importante como es la vida arrebatada de una forma inesperada, llegada fuera de tiempo, fuera de hora. El auroi, que decían en antaño. Es que en este caso tenemos, Nacho, todos los componentes que se han repetido durante siglos, bueno, pues en cuanto a las casas encantadas, a los fantasmas de los castillos. Tenemos un hecho trágico que es el detonante y el inicio desde el momento desde el cual comienzan a escucharse ruidos, a producirse fenómenos que no tienen explicación. Tenemos no uno, ni dos, ni tres, tenemos decenas de testimonios de personas que, como ya lo hemos dicho varias veces, no hay por qué dudar de ellas. Además, en su ámbito precisamente quizás contar esto podría incluso perjudicarles. Y luego tenemos algo que para mí es importante, ¿no? Porque yo he seguido a Aldo durante muchos años y es que Aldo, no sé cómo, no sé por qué, pero es cierto que percibe. Y percibe cosas. Tremendo. Y nos ha dado una clave. Él ha percibido unas personas que creo que en sus palabras ha sido como que estaban haciendo su vida cotidiana. Su vida cotidiana. Seguían la rutina, sí. O que seguían la rutina. O sea, la rutina del cuartel, de ese refugio. Pero también ha dicho que tenía la sensación de que esas personas sentían como que una ayuda no había llegado. Claro, yo no me quiero imaginar lo que sintieron esos soldados durante los 2-3 minutos que pasaran hasta que murieran asfixiados debajo de la nieve, sabiendo que sus compañeros igual estaban a 4 o 5 metros cavando por ellos y que no llegaban. Es posible, y es algo que se repite mucho en los misterios tradicionales, que un hecho traumático en el momento que produce la muerte hace pues que ese espíritu, ese alma, parezca que no se quiera ir, que tenga todavía algo pendiente y que se aferre a un lugar determinado. Y seguramente es eso de lo que estamos hablando hoy cuando hablamos de esas apariciones, de esos ruidos en el refugio de Serler. Yo eso sí que creo, ¿no? En ese paso dimensional de esa energía, vamos a poner este tipo de ejemplo, donde todavía no ha tenido ese transcurso de alejarse, de despedirse, de marcharse. Con Aldo yo he hecho un montón de investigaciones y hay algunas que me han impactado. Hicimos una pionera absoluta que era en otra ubicación militar, como es la Ciudadela de Jaca, donde ocurre prácticamente lo mismo. Hablaremos de aparecidos, sonidos, ruidos, gritos, gente que se ha ido corriendo de aquel lugar. Es maravilloso, ¿no? Estamos ahí en el pleno renacimiento, esa construcción única. ¿Y qué es lo que hicimos donde más cosas ocurrían? Espalda con espalda, silla con silla. Yo miraba hacia un punto, él miraba hacia otro y nos girábamos. Decía, mire, dice, es que aquí hay un... Y te hacía la descripción exacta. Claro, yo no veía nada. Digo, pero Aldo, dice, no, dice de verdad, dice, es que está ahí. Y en ese momento notas fríos, claro, ¿puede ser sugestión? Bueno, en mi caso, yo no soy muy sugestionable, pero podría ser. Pero, Aldo, hay un punto que a mí me dejó muy marcado. Cuando en una investigación me dijo, él empieza... Claro, dice, él lleva un péndulo, que el péndulo, esto es como Paloma Navarrete, que lleva una bola de cristal. No es para ver el futuro ni el más allá, es para concentrarse en un punto. El péndulo lo utiliza pues para concentrarse en ese movimiento y porque depende del giro, para él es positivo o negativo, pues Paloma se concentraba en ese punto translúcido que lleva en la mano. Y él empezaba a mirar y a moverse rápidamente. Digo, Aldo, ¿qué haces?
Dice, mirar y saber si esta persona me sigue con sus ojos o no. Dice, si él me sigue, yo puedo interactuar con él. Si no me sigue, es una persona que está en un bucle continuo. Digo, ¿qué es eso? Dice, pues durante años yo puedo estar viniendo aquí y esa persona está meciéndose en una silla. Esa persona está dando vueltas en una habitación. Esa persona está subiendo y bajando las escaleras. Está en un bucle eterno del tiempo que él no puede salir. Digo, ¿y cómo sale? Dice, pues si alguien le ayuda a salir. Entonces lo que hacía Paloma y él es aquellos que pueden tener cierta reflexión y conversación, les ayudan a marchar. Me dice, claro, dice, pero yo les digo. Dice, bueno, pero es que tú no tienes que estar en este mundo, tú tienes que marchar. Dice, no, yo estoy aquí, yo tengo que estar aquí. Y es un punto, a mí eso me aterra, de decir, bueno, y si no estás preparado o ayudas a hacer bien un viaje, ¿te imaginas que esto al final es física? Te quedas enganchado en un mundo dimensional y estás en un punto entre dos paralelos que tú no puedes huir. Y ahí es donde te viene todas esas teorías desde el inicio de la humanidad chamánica, pues de pasar la mano 3 veces por el ombligo, algo tan importante como es no huir de la muerte, sino acompañar, el que tenga la fortuna de acompañar a un familiar en la muerte, eso es muy importante también, que hablaremos. Me parece que es fundamental el saber acompañar a una persona en la muerte y es muy necesario para ambas personas, y eso es lo que él percibe, lo que él ve. Es apoteósico, estar con algo. Tú lo tocas y está congelado como un témpano de hielo. Es alucinante. Y ese estado de trance, y él no tiene ni idea de lo que te está contando. Él luego dice, digo, Aldo, tío, se está repitiendo. Dice, no lo sé. Y él entra en un bucle y repite con lo que él ve. Es como esa apertura, él tiene una facilidad que es saber abrir y saber cerrar. Dice, hay gente que es un infierno para ellos porque tienen una facilidad de abrir, pero no saben cerrar esos 2 mundos, esos 3 mundos, o lo que haya, porque él no sabe qué es lo que hay. Claro, es que, fíjate, alguna vez, ¿no?, que lo hemos hablado con él, es que él tampoco lo sabe. No. Él lo percibe, él lo puede describir, se ve luego en las grabaciones lo que ha dicho, aunque en ese momento no sea consciente de lo que está diciendo, pero en cuántas investigaciones ha contado algo y después lo han corroborado, ¿no? Y dice, pues mira, esto que ha contado Aldo efectivamente pasó. Íbamos a investigar otra cosa, pero es verdad que aquí también pasó esto, que no pensamos que pudiera ser objeto de investigación. Entonces, claro, dice, ¿cómo es? O sea, ¿qué clase de poder, qué clase de cualidad, no sé si psiquiátrica, psíquica, es que no lo sé, absolutamente psíquica. Pero es increíble que llegue a poder hacer esto. Es que tu mente, nadie sabe el funcionamiento de tu mente, hasta dónde puede llegar tu propia mente. Claro, cuando a veces se hablan de este tipo de fantasmas, apariciones, ruidos, yo siempre pienso que la ciencia, según va avanzando, va descubriendo nuevas dimensiones. Y pues seguramente existirán los seres interdimensionales, porque nosotros vivimos principalmente en 4 dimensiones, y habrá seres que vivirán en otras dimensiones diferentes, y nosotros, en caso de cruzarnos con ellos, es posible que aunque no podamos actuar con ellos, los percibamos como fantasmas, ¿no? Para mí, la explicación científica del fantasma ya no es tanto este alma perdida, este alma que está anclada a un momento de su vida y que, como dices, incluso puede estar llevando a cabo acciones en forma de bucle, de forma totalmente repetitiva, sino que puede que incluso muchas de las visiones que veamos, de lo que incluso se han podido considerar apariciones a nivel teológico, no sean más que cruces espontáneos con otra dimensión en las que otros seres que igual ellos se quedaron tan impactados como nosotros, pues se cruzaron las dimensiones y hubo ese avistamiento. Quizá también por ellos, quizá nosotros para ellos en esos momentos seamos los fantasmas. Pero no es, en este caso, en donde ocurrió la tragedia, sino donde se trasladaron y descansaron ese tiempo necesario esos cuerpos. O sea, no es donde ha sido el boom, ¿no? Donde se ha arrebatado la vida. Claro, aquí entonces se caen esas teorías de las desgracias, de los accidentes de tráfico, donde ha pasado todo, ¿no? ¿Por qué aparecería en esos momentos, según qué visiones, cuando el cuerpo no ha estado eternamente allí y ha sido en ese propio refugio? Pero bueno, al final la montaña también es muy peligrosa, ¿no? Y es maravillosa también, pero ha habido tragedias en diferentes puntos, ¿no? Aragón también sufrió una muy, muy potente en Candanchú, con unos chavales de 13 a 17 años.
Sí, esto fue en 1985. Pues bueno, pues un grupo de chavales que iban con sus instructores sufrieron una avalancha. La mayoría de ellos eran navarros y la verdad es que murieron muchos de ellos. Hay zonas que ya se conocen. Hay un monolito, el que vaya por Candanchú. Está por la zona de la Zapatilla. Andando, sí, si la miras de frente abajo a la izquierda, está un poquito escondido, pero es un monolito donde recuerda a los 6 fallecidos. Claro, es que en las pistas de esquí muchas veces los propios esquiadores son los que generan las avalanchas, sobre todo cuando salen fuera de pista, porque es una nieve que, bueno, pues para el que no esquí normalmente las pistas de esquiar, digamos que la nieve está pisada porque pasan unas máquinas de tipo quitanieves con orugas, entonces lo que hacen es prensar la nieve para que el esquiador pueda esquiar de forma segura. Pero hay gente que tiene el nivel y la afición y la pasión de esquiar fuera de pista en lo que se denomina nieve virgen y claro, a veces no son conscientes de que pues en esa zona ha habido una acumulación mayor de lo esperado. Es que te lo ponen, te ponen riesgo de aludes del día, tal. Ahora hacen con helicópteros, sueltan ultrasonido o incluso cohetes pequeñitos. Cohetes pequeños, ahora lo hacen con sonido, ¿no? Y tú ves, estás esquiando y dices, bueno, voy a ir fuera de pista, cómo se derrumba la ladera. Sí, y de hecho en las pistas de esquiar tienen muchas defensas, tienen muros, tienen diques, tienen rastrillos para intentar las cadenas para paliar el efecto de la nieve o para romper las placas cuando están cayendo y que abajo llegue la nieve desmenuzada. Pero lo cierto es que en el Pirineo aragonés se pueden contar por docenas y docenas de muertos en los últimos 70-80 años. ¿Cuándo empieza a haber más muertos? Pues sobre todo, desgraciadamente, cuando en el siglo XX se empiezan a poner de moda los deportes de montaña, porque antes, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, subir a la Neto, subir el Collarada o el Bisaurín, pues igual lo hacía un montañero o un geógrafo que quería pues hacer el plano y ver la altura que tenía el monte. Claro. ¿Quién utilizaba los palos de montaña? Pues los traficantes, los comerciantes, militares en época de guerra, pero incluso en la Edad Media, con esa pequeña edad de hielo, en la montaña, en lo que es la zona alta de los Pirineos, pensad que las poblaciones primeras o más antiguas del Valle de Aragón es Canfranpueblo. A partir de Canfranpueblo ya no había nada hasta Francia, ¿no? Por nombrar el Valle del Aragón, que es uno de los valles que más conocemos y que a mí personalmente más me gusta. Entonces, claro, hemos pasado de que hubiera en Canfranpueblo que podía haber 10, 15 pastores que subieran un poco hacia Gabardito con las vacas y con las ovejas para en busca de pastos, a miles de personas cada fin de semana esquiando, con sus raquetas haciendo rutas, por no hablar, por supuesto, de los problemas que tienen también muchas veces los escaladores en verano o la gente que haciendo barranquismo pues también hay mucha masificación en la montaña, pues claro, y eso al final a un entorno que y la gente hostil, que no sabe ir a la montaña preparada. Yo he visto gente subir a un 3000 con zapatillas, incluso intentaron con cangrejeros, es decir, vamos a ver, alma de cántaro. Claro, entonces la cuestión es que la Guardia Civil no tiene la culpa para que vengan luego a rescatarte. Bueno, que les cobren el rescate, porque cuando la incidencia o el siniestro se produce por una negligencia clarísima de quien tiene que ser rescatado, yo soy partidario de que el rescate se pague. Pero bueno, esa es otra historia. Por eso los montañeros suelen estar federados y tener su seguro. Correcto. Pero es verdad que, claro, la montaña, pues de la misma forma que el mar o de la misma forma que el desierto, son territorios muy hostiles. Además, es la naturaleza. Nacho y yo hemos estado con un día magnífico en Villanueva, subir precisamente hacia la zona de Candanchú de la Zapatilla, donde murieron estas personas, un 3 de agosto. Para ir a las P, sí. Y quedarnos de repente a 3-4 grados de temperatura, con una niebla que no se veía a 10 metros, un frío tremendo, y tener que darnos la vuelta y bajar, porque obviamente es una zona que nosotros conocemos bien, que conocemos el camino, pero en la que no puedes arriesgarte. Esto que me estás diciendo es muy importante. Estás diciendo que nosotros salimos con un buen tiempo cómodo, te permite disfrutar, y de pronto llegan esos vientos que te imposibilitan seguir, ¿no? Y sobre todo incluso desorientarte. No sé si conocéis la tragedia de Antuco, más reciente en el tiempo, en el 2005, pero sí que me gustaría contarlo pues, para la gente que nos escuche también de Chile. Fue una de las grandes tragedias de montaña, y para que
veáis el problema que hay con el tiempo, ¿no? El ejército de Chile hace unas maniobras con 45 militares. Pero claro, aquí eran conscriptos, sino que eran personas pues, que tenían la obligación de hacer este curso militar, y había un suboficial, bueno, varios suboficiales. Entonces estos militares, fíjate, 45 fallecidos, salen un 18 de mayo con un día soleado, a 0 grados, sensación térmica de 3 grados, perfecto, y empiezan a pasear. Recorren una zona de un volcán entre los barros y la cortina, en esa zona de los refugios que hay a 1500 metros, tampoco es una gran altitud la que estaban por ellos, y ellos tienen que cruzar el río y se chipian las botas, los calcetines y todo. Ellos van preparados para 10 bajo cero. Y de pronto, esa marcha, pues la gente ya estaba bastante cansada, empiezan a tener un frío tremendo en los pies, y aparece algo que se llama el viento blanco. El viento blanco es de pronto una tormenta helada, donde empieza como a caer hielo, granizo y unos vientos huracanados tremendos. Esas grandes ventiscas de alta montaña. Y la temperatura disminuyó hasta los 35 grados bajo cero. ¿Qué es lo que ocurrió? Una desbandada completa de ellos por ver quién sobrevivía a esto. Y se los encontraron prácticamente las 45 personas. Ellos estaban andando con nieve hasta la cintura, muertos. Las autopsias dijeron que en 2-3 horas ellos habían fallecido por congelación. Y la gente se la encontraron incluso en la postura de correr. Ellos estaban huyendo, despavoridos. Y fue un problema tremendo porque los suboficiales lo que hicieron fue ponerse a resguardo. Ellos conocían cómo llegar al refugio y abandonaron su pelotón. Entonces fue un antes y un después en la carrera de montaña de los ejércitos, porque, ojo, lo que le llamaron la marcha mortal. Y al final, pues esos 44 que se acababan de inscribir para el ejército, más el suboficial, bueno, pues fallecieron, y fue absolutamente tremendo, ¿no? Entonces, esos días soleados, esos días buenos, cómodos, por nieve, se pueden convertir. Cuando hablábamos con Carlos Pauner, ¿no? Muchas veces, dice, claro, es que son lugares donde de pronto pues tú puedes tener rachas de más de 100 km por hora y estar a 40 bajo cero, y eso, ¿qué haces, no? ¿Qué haces en esos momentos si no tienes experiencia? Pues tú sabes que te entra la somnolencia, te entra ese calor, te quedas dormido y falleces. Imaginar con los pies completamente encharcados a 35 grados bajo cero sin estar preparados. O sea, que esta, no sé si la conocíais, pero es una de las tragedias más importantes que hay en montaña, y es la segunda gran tragedia de Chile, creo que hubo un hundimiento de un barco en el siglo XIX. O sea, que la montaña, cariño, respeto, como dicen los montañeros, no te obligues ni te fuerces, la montaña siempre está allí, ya volverás. Pero esas prisas te obliga a llegar y la necesidad de hacer cima. Bueno, me recuerda también a algunos temas de actualidad este año, ¿no? Ha habido varios accidentes a nivel militar que se han considerado que se podían haber evitado. Pero me gustaría retomar el tema que has dicho antes de que estos fenómenos están ocurriendo en este refugio, que no es donde se produjo la muerte, sino donde luego reposaron esos restos, ¿no? Esto me recuerda a cuando estuve haciendo un documental sobre la tragedia de Germanwings. Esto fue en los Alpes franceses, en la zona sur de los Alpes. Allí, donde se estrelló el avión de Germanwings, la zona más cercana donde existe una edificación es un actual hotel que, sobre todo, antes había una pequeñita, un refugio pequeño donde se concentraron los familiares para hacer pues esa despedida, ¿no? a los que fallecieron en este avión de este siniestro, ¿no? De Germanwings. Pero ahora existe un hotel mucho más grande que el que había en su momento, y allí se guardan, y hay una habitación donde colocaron pertenencias que se rescataron de los fallecidos, había cartas de los familiares,
hay peluches de los niños que fallecieron. Bueno, pues en esta habitación, en la que estuve durante muchas horas grabando objeto por objeto con un compañero, cámara, allí ocurrió algo extrañísimo que ninguno de los dos podíamos explicar. Ninguno de los dos somos creyentes, con lo cual tampoco creemos en que haya vida después de la muerte. Es decir, somos escépticos, pero la realidad es que empezó a oler de una forma muy diferente, empezó a oler como a flores. Podríamos describir ese olor como flores. Y empezó a dolernos muchísimo la cabeza a los dos, pero hasta tal punto que casi no podíamos ni abrir los ojos. No podíamos casi al final ni hablar. Era una situación de angustia, era una situación de que allí había una, podríamos decir, energía o algún tipo de situación que estaba modificando el ambiente en el que estábamos, sí, que era insoportable. Y tuvimos que dejar esa habitación, tuvimos que parar la grabación. ¿Pero salisteis y desapareció el dolor? Salir sí, del edificio. Bueno, sí, nos encontramos mejor, salimos a la zona exterior y, bueno, que además en esa zona exterior también es donde estaban todos los grupos de emergencias cuando el accidente, porque ya os digo que es la zona como más plana, justo más cerca de donde se estrelló ese avión. Sí, nos relajamos, pero esa misma noche a los dos nos ocurrió una cosa también, y es que notábamos frío en la zona, en una zona en habitaciones diferentes, sí, por supuesto. Yo notaba que me venía como una corriente de aire por esta zona. Tapé todo, dije, esto es de la ventana, claro, hacía bastante frío, estamos hablando de los Alpes. Me puse un gorro, me puse bufanda, estaba debajo del edredón y aún así seguía notando la corriente. A la mañana siguiente, cuando nos juntamos este compañero y yo, a él le había pasado lo mismo. Puede ser una coincidencia, por supuesto, pero el caso es que... hubo esa conexión, ¿no? Sí. Y desde luego el sentimiento que había en esa habitación donde solamente había pertenencias, ahí no había habido ningún fallecido, solo estaban los recuerdos de sus familiares. Claro, estás diciendo los juguetes, pero es que los juguetes es lo que tienen parte de ti. Los juguetes han formado parte de tu vida. Los juguetes los niños los humanizan, les dan vida, les ponen nombres, juegan con ellos y se convierten en personas reales. Y ahí es donde tantas veces se habla de esa magia simpática, que es como que se contagian de ese poder que tú tengas y recobran vida para esas personas. O por lo menos es como que tienen cierta energía y cierto alma. Por eso es ese tipo de magia muy interesante que la haces de forma inconsciente. Nosotros aquí pues, tenemos diferentes muñecos que iremos hablando. Bueno, de hecho, esa historia. Me gustaría contar que cuando adquirimos estas dos muñecas, que son de principio del siglo XX, nos dijeron muy claramente que tenían que comprarse juntas. Oye, me negué yo, Digo, sí. No, yo quiero coger una. Digo, además que quería la que estaba más destrozada. Dicen, no, es que la condición de la persona que las vendió es que tenían que ir juntas. Digo, que no. Dice, pues no te las vendo. Digo, vaya hombre. Y luego le hicimos aquí, le miramos la cabeza y uno tenía un papel dentro, no sé, hay como unas autopsias hechas a esto. Bueno, al fin tenían un periódico dentro de los años 50, creo que era. Tenemos que rescatar todo eso. Abren los ojos, los cierran. Con noticias taurinas. Con efectivamente, noticias taurinas. Es verdad. Sí. Fue la porcelana, la autopsia a la muñeca de porcelana. Bueno, un tema muy interesante. Seguiremos ahondando en este Aragón mágico. Y, oye, Cerler, ¿se puede ir al refugio de Cerler? Si alguien lo dice, bueno, pues se puede acercar uno, pero no se puede acceder porque sigue en funcionamiento, sigue en activo, y hay temporadas pues donde el ejército está pernoctando y haciendo sus diferentes misiones para fortalecerse
y que ese miedo les siga sorprendiendo. Pero bueno, si subes hacia la estación de esquí de Cerler, Sí, pasas por la misma te lo puerta. encuentras. Es un edificio además que se identifica muy fácilmente, ¿no? Es así alargado, con una estructura de montaña. Parece que el propio edificio es como un ente, ¿no? Como el hotel de... ¿Verdad? Me has quitado de la punta de la lengua. Me recuerda poderosamente ¿A cuál? al Hotel Stanley. Sí. Al hotel en el que Stephen King se inspiró, Al donde vivió allí y creó esa Resplandor. novela del Resplandor. Aquí no sé cómo serán las alfombras y todo aquello, si tendrán guiños o no, si el hombre llegó a la luna o qué es lo que ocurrió. Pero bueno, o posiblemente recrearon también un plato de ese alunizaje. Bueno, profesor Jaime Arenas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nacho. He pasado un rato muy interesante, muy entretenido y además hablando sobre un tema que, bueno, que ya sabes que a mí me encanta, que es la montaña y además mezclada con el misterio. Antes de despedirme, mandar un abrazo a toda la gente que le gusta la montaña, que tengan cuidado y un recuerdo para todos los que se han quedado allí. Mr. Krell, Dani Gueras. Bueno, Nacho, Jaime, Silvia, un placer, como siempre, ¿no? Y me uno, además, suscribo las palabras de mi compañero Jaime en cuanto al hombre, la montaña, ese parece amor imposible, ¿no? Que siempre ha buscado, pero que solo unos pocos pueden conseguir, porque, como bien hemos dicho, es un medio totalmente hostil para el hombre y hay que estar muy, muy preparado. Por eso me parece también muy interesante todos los consejos que has podido aportar antes, de los que yo, muchos de ellos, no tenía ni puñetera idea. Lo decía el gran Félix, el hombre y la tierra. Al final es volver a la naturaleza y de donde venimos y a dónde iremos y viajaremos, querida Silvia Ladrero. Muchas gracias. Bueno, tenemos pendiente pasar una noche en ese refugio y, de hecho, lo vamos a hacer dentro de poco. Lo haremos dentro de muy poquito y, bueno, podemos hacer más partes, explicar qué es lo que ha ocurrido y, quién sabe, si nos seguirá sorprendiendo y mirando el misterio cara a cara. Muchas gracias, que pasen buena noche y aquí que regresamos, Abismo desde Aragón Radio, conexión con el misterio. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.